doctor Mauricio Espinel cuenta con experiencia en investigación en enfermedades tropicales con proyectos de organizaciones como el Banco Mundial, IDRC, OPS, OMS. Gestión de servicios de salud desde un centro de salud hasta la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como subsecretario de Servicios de Gestión de Riesgo del Ecuador. Propuesta de atención primaria de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La charla versa sobre la reforma requerida en el modelo de atención del sistema de salud IES, explicando cómo ha venido funcionando y cuáles son los beneficios del cambio. Damos la bienvenida al doctor Mauricio Espinel. Gracias por la invitación y no sé si Estamos viendo y oyendo bien. Lo vemos. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos acá. Sí, lo escuchamos. Ya, permítanme compartir la pantalla. Esto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Están ya más de 50 participantes, lo cual es muy satisfactorio. Y por esta iniciativa tan importante de capacitación, de interacción, en un ámbito tan poco revisado, tan poco trabajado, tanto en el ámbito de la capacitación como en el ámbito de la investigación, especialmente como es la gestión, la gerencia, la dirección de los servicios de salud. Yo he escuchado por ahí, imagínense ustedes, a gente de alto nivel jerárquico que dicen, no, los médicos no sirven para dirigir las unidades, ellos no saben, ¿no? Y precisamente es porque hay esta idea de que quienes han dirigido o quienes han sido los tomadores de decisiones en el sector salud, digamos, ministros de salud, han sido ginecólogos, han sido oftalmólogos, han sido gente del área clínica o del área quirúrgica, ¿no? Sin percibir que existen esta amplia área de formación y de trabajo que es la salud pública, que es la gerencia y gestión de los servicios. Como se mencionaba en la presentación, mi intención es contarles a ustedes la experiencia que tuve yo como director. Yo salí como director del Seguro de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en junio del año 2020 y estuve desde marzo del 2019, es decir, un año y algo más. Y entonces ahí hicimos una propuesta de hacer realidad este concepto tan importante que tiene ya décadas de atención primaria en salud y ahora atención primaria en salud renovada, que tiene mucha historia y que conceptualmente tiene mucha amplitud y que lastimosamente en muchos ámbitos se ha confundido, porque la traducción del inglés de primary healthcare se tradujo como primaria y muchos la asumen como primaria lo básico, lo simple, pero la realidad es que la traducción real de primary es lo primario, lo fundamental, el corazón, ¿no? Y tuvimos experiencias cuando yo, profesor en la Universidad San Francisco de Quito, y creamos un curso de especialidad en atención primaria en salud,
el viceministro de ese momento dice, pues no, yo no quiero algo simple, a lo sencillo, ¿no? Ustedes deberían tener un curso que realmente signifique algo de importancia, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar todo este elemento conceptual? Y no vamos a irnos al elemento conceptual. Ustedes inclusive creo que tienen una conferencia en el canal YouTube de la asociación al respecto del tema de la atención primaria en salud. Y hay mucha literatura al respecto. Hace un tiempito salió este artículo en El Comercio, ¿no? Ecuador entre los países más ineficientes en salud, ubicado por un estudio del BID en el puesto 54, ¿no? Y si haríamos un análisis de eficacia, ¿cuál es la capacidad real que tiene el sector salud en el Ecuador de resolver los problemas que aquejan a nuestra población, ¿no? En términos de la eficiencia de los recursos, de eficiencia del gasto, nos ubicaron en el puesto 54. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué será esto? ¿Cuáles son las razones que nos colocan en tan pobre desarrollo? Como dice Otilia Gómez, la APS, la atención primaria de salud, es incipiente, casi inexistente. Y entonces, una de las potenciales opciones podría ser una estructura orgánica muy compleja. No voy a detallar, ¿no?, cómo está estructurado el IES, ¿no? Pero por aquí, miren ustedes, voy a tomar el lapicito de puntero, ¿no? Miren, aquí está la dirección de salud, que en realidad tiene 5 subdirecciones, ¿no? Luego de que se hizo un cambio burocrático inmenso, con más de 400 trabajadores, 5 subdirecciones, la subdirección de regulación de aseguramiento, la subdirección de provisión de servicios, la subdirección financiera. Y luego está el seguro campesino, el seguro de riesgo del trabajo, el seguro de pensiones. Cada uno de estos seguros tiene que pasar por, ¿no?, para cualquier proyecto, para cualquier cambio. Aquí se vería fácil a la dirección general y entrar en el nivel centralizado. Pero para esto también están los niveles territoriales, es decir, las direcciones provinciales, en donde también hay, ¿no?, una estructura burocrática muy amplia, ¿no? Y luego, en el nivel central, ¿no?, cualquier proyecto tiene que pasar por toda esta trama: planificación, procesos, tecnologías, infraestructura, el componente financiero, el componente de adquisiciones, el componente de bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una trama burocrática muy compleja. Yo decía, puede ser que ahí está la respuesta de por qué es ineficiente la provisión de servicios de salud. También pensé que podría ser por un tema de inversión, de cómo se utilizan los recursos. Y el último análisis de cuentas nacionales de salud es aquel del 2014, no se ha vuelto a hacer un análisis de cuentas de salud, en donde se sabía que el gasto en salud está en el 8.3%. Eso no ha cambiado en los últimos años. Es el gasto del PIB del Ecuador, ¿no? Se gasta, es decir, de los más o menos $6,000, ¿no?, que genera cada ecuatoriano, y eso pues es mucho por el tema del petróleo y el tema de las exportaciones de productos agrícolas. Se gasta 8.3% en salud, pero como ustedes ven aquí, el 50% sale del bolsillo de las personas. Y pues la realidad es que una buena parte de la población no tiene el dinero. Por tanto, pues esa es otra causa y no vamos a analizar este componente. Pero miren ustedes que 41.9% de ese gasto se hacen productos farmacéuticos, y muchos de esos son los productos farmacéuticos que venden directamente las farmacias a las personas. ¿Cuánto se gasta en prevención? ¿Cuánto se gasta en servicios de salud pública?
Miren ustedes, busquen ahí en dónde está prevención o servicios de salud pública. No se gasta nada. Servicios hospitalarios es el elemento más importante en el gasto de salud. Y esa puede ser otra razón. No hacemos salud pública, no hacemos prevención y entonces es ineficiente. Yo quiero recordarles a ustedes este concepto fundamental que es el concepto de protección social, utilizando este documento de una reunión de expertos sobre población auspiciada por UNFA y CEPAL, por Naciones Unidas, ¿no? Y sintetizado por Guillermo Cruces, en donde se plantea, ¿no?, que el acceso a servicios de salud es un componente central de los derechos, es un componente central de la protección social, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque en términos generales hay que considerar que la protección social, ¿no?, que se hace realidad en el país a través del MIES, a través de la gestión de muchos ministerios, ¿no? El componente de salud ha sido muy descuidado en los últimos años. Y en ese componente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es otro concepto diferente a protección social, tiene un rol fundamental. Y entonces resulta que pues para proveer este componente de protección social tan importante, se requiere un sistema de salud. Y es importante que recordemos qué es esto de sistema, ¿no? Este concepto de conexiones no es solo la suma simple de sus partes, sino que es de la interacción, la conexión entre los componentes de un sistema. Y en los sistemas de salud, precisamente, pues son esos recursos humanos, físicos, financieros, institucionales, tecnológicos, nos dice la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, que se organizan, que se interrelacionan, que se conectan para lograr promoción, para lograr atención integral de salud, para resolver los problemas de enfermedad. Y entonces, otro de los potenciales problemas que seguramente tenemos en el país es que no estamos conectando. Es decir, el sistema de salud no funciona. Ya voy a mencionar algo sobre esto de ¿tenemos o no sistema de salud en el Ecuador? Y mucho más allá si es que vemos el tema de los determinantes de la salud. Es decir, todos aquellos elementos que construyen el bienestar. Si entendemos la salud como bienestar, ¿no? No solo son servicios de enfermedad, son todos aquellos elementos que están alrededor, ¿no?, de ese bienestar, de ese buen vivir. Y en el buen vivir resulta que la realidad en el mundo, ¿no?, y estamos aquí viendo el análisis en Canadá del año 74, ¿no?, cuánto se invierte, cuál es la importancia que se le da, ¿no?, a estos elementos, a estos determinantes de la salud. Resulta que estilos de vida es lo más importante, 43%. 27% para el componente genético, para el componente biológico, para la estructura del individuo. 19% para el medio ambiente y apenas 11% a los servicios de salud, ¿no? ¿Y cuál es la realidad en términos de inversión, ¿no? A los estilos de vida en el sector salud se invierte solo el 1.5% y 90% en los hospitales, en los servicios de salud, en el componente enfermedad. Entonces, hay que considerar, y por eso es importante la APS, la atención primaria en salud. Hay que cambiar esta perspectiva, que salud es solo hospitales, que salud es solo medicamentos. ¿Cuáles son los objetivos del sistema? Evidentemente, mejorar la salud, responder a las expectativas de las personas, ¿no?, a estas expectativas de que haya más eficiencia, que haya buen trato y que haya efectividad de los tratamientos. Y tercero, ojo,
brindar protección financiera. Yo fui director del Hospital de Borbón, ¿no? Y ahí en ese tiempo había todavía mucha malaria. ¿Cómo se cura la malaria? ¿No? Con unas cuantas pastillitas, ¿no? Que en costo significan alrededor de 4 o 5 dólares. Pero para un campesino, para un negro del río Cayapas, significa una catástrofe financiera, una catástrofe económica el que uno de sus hijos sufre una malaria, porque tiene que salir de su comunidad y alquilar una canoa, un motor para bajar a la ciudad en donde está el hospital y tiene que esperar ahí 2, 3, 4 días hasta que su niño salga, pagando hotel, pagando comida. Para eso entonces tiene que vender su chanchito si tiene uno, tiene que vender sus pocas reservas de alimentos. Una catástrofe económica. Entonces, por eso es tan importante una estructura de un sistema que brinde protección financiera. Y ese es precisamente el concepto y la importancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su cobertura en salud. Y claro, soñamos en cobertura universal, en mejorar el desempeño de los recursos, potenciar la relación con otros sistemas, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que esperamos de los sistemas es que haya rectoría. Y es precisamente así está estructurado el IES, tiene un espacio de rectoría que está en el consejo directivo, ¿no? Y está en la dirección general. La prestación de servicios que se hace a través de sus unidades y de la compra de servicios, ¿no? Que se realiza, ¿no? a diferentes actores. La generación de recursos, es decir, de la infraestructura que tiene y finalmente la normativa de financiamiento. Hay que recordar que en el mundo se definen diferentes tipos de sistemas de salud y en el Ecuador tenemos muchos o algunos de ellos. El Seguro Social de Salud, el Servicio Nacional de Salud, que sería el Ministerio de Salud, ¿no? Y así tenemos pues que los países tienen diferentes tipos, ¿no? Como por ejemplo Cuba, que tiene solo un sistema público, o Costa Rica, que en cambio tiene un seguro social, ¿no? Como el IES. Y nosotros que tenemos un sistema mixto, ¿no? En donde tenemos muchos actores, Ministerio de Salud, el ISFA, el ISPOL, el IES y el sector privado, ¿no? Entonces, el tema y la complejidad del Ecuador es precisamente tener, ¿no? Muchos actores que no están relacionados. No hay conexiones entre estos diferentes actores y por tanto no existe el concepto que habíamos revisado antes de sistema de salud. Entonces no tenemos un sistema de salud. Y luego si vemos dentro del IES o dentro del ministerio, existen esas conexiones, esa red de trabajo, no, tampoco existe eso. Por tanto, uno de los retos fundamentales que tenemos es construir un real sistema de salud, construir conexiones. Este fue el reto que nos planteamos entonces al tomar la dirección del seguro de salud. Esta fragmentación, uso ineficiente de recursos, deficiente calidad y calidez, reducido financiamiento. Hay que recordar que el gasto, la inversión que hace en salud el sector público es de alrededor de $200 en el Ministerio de Salud y alrededor de $300 per cápita en el IES, frente a, vamos a decir, 6,000 en Japón, $6,000 por persona, o 12,000 en Estados Unidos, o 15,000 en Suecia. Entonces, el tema del reducido financiamiento también es un problema, ¿no? Para poder cumplir con cobertura universal. Es decir, todos los problemas que se dan tienen que resolverse en el IES. Y claro, eso implica una serie de desafíos, una serie de problemas para lograr esta integración de este gráfico que refleja o resume el concepto de atención primaria de salud. Es decir, trabajar en valores, en principios y en acciones específicas. Lograr que, por ejemplo, ¿no?
el primer nivel de atención sea la puerta de entrada, ¿no?, al sistema. Lograr que haya un énfasis en promoción y prevención en salud. Lograr que se tenga una organización y gestión óptimas y que se construyan esas redes, ¿no? Entonces, con estos preceptos conceptuales y este análisis, lo que vimos es que el usuario, al llegar, se siente como un laberinto, ¿no? Como bien lo refleja este gráfico propuesto por el doctor José Ruales. Y un sistema basado en APS implica, pues, ¿no?, en la construcción de ese sistema, ¿no?, tomando los conceptos de salud pública, construir estas redes integradas, ¿no?, y comenzar a generar conocimiento, investigación, desarrollo y lograr esa cobertura nacional universal, ¿no? Y esto implica una reforma en pro de la cobertura universal, una reforma de la prestación de los servicios, una reforma de liderazgo, es decir, tener autoridades sanitarias que sean confiables y que sean capaces, y una reforma de la política pública en salud, ¿no? Cambiando el modelo de financiamiento, cambiando el modelo de gestión, cambiando el modelo de atención. Esto es lo que nosotros llamamos un nuevo contrato social, ¿no? Con convergencia interinstitucional. No voy a ir a los detalles de lo que significa conceptualmente todos estos elementos. Resumiendo, pues miren, transformar la pirámide que propone el modelo tradicional del maíz en un sistema integrado en red. Lo que encontramos en el IES fue que si queríamos ver entonces la estructura, ¿no?, de primero, segundo, tercer nivel, ¿qué es lo que sucede en la realidad en el IES? ¿No? Que primero en el sistema nacional, que está fragmentado, ya lo mencionamos, ¿no? Vamos ya entonces, y yo creo que esto es importante, los atributos que debe tener una red integrada de salud, ¿no? Y entonces esto lo tomamos con mucho cuidado porque cada uno de estos elementos tenían que aplicarse en la propuesta que hacíamos en el sistema IES, ¿no? En el sistema IES. Y entonces fuimos tomando cada uno de estos elementos para aplicarlos a la realidad y establecer cuáles eran las necesidades en términos de normativa, en términos de procesos y en términos de recursos para ir logrando cada uno de estos componentes. Lo que encontramos inicialmente, les decía, es que el IES, como decía Otilia, no tienes la base, ¿no? No tiene este componente, ¿no?, de primer nivel. Hay algunas unidades, como la unidad, vamos a decir, de la Mariscal, ¿no?, en la avenida Colón, que es un centro de especialidades, pero está clasificado como primer nivel de atención, ¿no? Y a pesar de eso, miren ustedes que, ¿no?, en esta clasificación apenas 11% de las atenciones que da el sistema IES se realizan en esas unidades. 76% de las atenciones, de las prestaciones que se dan, se hacen en los hospitales y en las unidades de segundo nivel, y 12% en las unidades de tercer nivel. Y esto es una distorsión del deber ser, ¿no? Debería ser 80% aquí en la base, y luego el resto dividido entre las unidades del segundo y tercer nivel de una manera integrada en red con unidades de primer nivel. Por tanto, el primer reto fue, tenemos que ponerle la base, tenemos que construir ese cimiento que son unidades de primer nivel en la institución. El otro problema que vimos ya dentro de la institución es el costo. Identificamos que una atención en un hospital de tercer nivel, por ejemplo, el Carlos Andrade Marín, cuesta en media $144, mientras que en las unidades del mismo sistema IES cuesta $27. Y vimos entonces que gran parte de las atenciones se dan en las unidades de segundo nivel. ¿Y cuáles son las atenciones que se dan? ¿Qué es lo que se ve ahí en esas unidades de segundo y tercer nivel? Estos son los 10 problemas más comunes.
hipertensión, caries, rinitis, parasitosis, problemas del sistema urinario, rinofaringitis, dispepsia. Y las 6 principales problemas de morbilidad en los de tercer nivel, de nuevo hipertensión, dolores de la espalda, picazón de la nariz, ¿no? Problemas de urinarios, problemas de los dientes, dispepsia de nuevo. Es decir, que las unidades del sistema IDE están dedicadas a problemas que se deberían resolver en el primer nivel. Y hoy ustedes tienen el número de atenciones. En el 2019 subieron un poquito, en el 20 bajaron de manera dramática, un 40%, pero como referente, miren ustedes, el número de atenciones que da el sistema son 17 millones de atenciones, de las cuales 13 millones y medio se dan en el segundo nivel, y la mayoría son, ¿no?, estos problemas que se deberían atender en el primer nivel. Y esto de patología, ¿no?, de lo que Edmundo Granda llamaba la enfermología, ¿no?, porque casi no se realizan acciones de prevención o de promoción en la salud. Y en términos de gasto, ¿no?, miren ustedes, pues el mayor gasto precisamente se da en los hospitales de segundo nivel, 932 millones en el 2018, 536 millones en el del tercer nivel y 55 millones en el primer nivel. Entonces, pues propusimos, ¿no?, nos planteamos como objetivo, ¿no?, introducir un sistema basado en atención primaria en salud renovada, ¿no?, para contener y direccionar la demanda, acercar los servicios de salud a la población y disminuir la exposición a los riesgos. Para esto, pues diseñamos un espacio de primer nivel en donde se haga prevención y promoción, curación y gestión y conexión con el resto de redes, pensando en unidades, ¿no?, tanto intramurales como, o acciones intramurales como extramurales, poniendo al paciente al centro, privilegiando, diversificando, proponiendo una serie de acciones de promoción y prevención. Y entonces definimos las acciones, la cartera de servicios, porque esto suena muy bonito, pero en la realidad yo tengo que definir una cartera de servicios específica. ¿Qué prestaciones le voy a dar a mi afiliado en términos de prevención y promoción? Y aquí entonces lo hicimos por ciclos de vida, basados en perfil epidemiológico, proponiendo prestaciones integrales basadas en evidencia científica. Y así fuimos definiendo, ¿no?, cuáles eran estas prestaciones que debían darse, ¿no?, por cada uno de los grupos poblacionales, analizando el costo. Porque uno de los problemas que tenemos, que es la única herramienta de interacción del sistema, es el tarifario. Yo me relaciono con el ministerio a través del tarifario, o con el ISPOL a través del tarifario, o con el sector privado a través del tarifario. Pero resulta que en el tarifario no existen propuestas, no existen estimaciones de acciones de prevención, o son muy reducidas, ¿sí? Entonces lo que propusimos nosotros es construir estos paquetes, porque el otro problema del tarifario es que no tiene paquetes de atención, paquetes de prevención, paquetes de promoción. Y fuimos costeándolos para negociar con el Ministerio de Salud, ¿no?, este elemento de cambio y poder entonces ofrecer a nuestros afiliados estos paquetes costeados a través de los diferentes proveedores. Invitar a los proveedores a ofrecer este tipo de paquetes, ¿no?, diferente a solo ofrecer cura para enfermedades. Tratando de diversificar, por tanto, los mecanismos de pago, ¿no? Ya no solo utilizar reembolso basado en costos, ¿no?, en el costo de hacer una apendicectomía, en el costo de curar una gripe, sino comenzar, ¿no?, a realizar, y no solo pago por presupuesto, sino comenzar ya a hacer capitación.
Y esto implica pues un ajuste del modelo, ¿no? Que ya le estoy comentando, y comenzamos a desarrollar los correspondientes manuales para la atención del recién nacido, del niño, etcétera, etcétera, con estos paquetes de atención. Y por otro lado, pues también comenzamos a fortalecer el manejo de los problemas de enfermedad, ¿no? Generando cientos, miles de guías clínicas. Definimos cuál era la situación a nivel nacional, ¿no? De la oferta que teníamos como institución, ¿no? Y establecimos en dónde estaban nuestras unidades, 101 unidades a nivel nacional, y qué es lo que requeríamos para poder dar la atención a nuestros afiliados y beneficiarios, que para el 2017 eran 6 millones de afiliados y beneficiarios. Para el 2019, cuando yo tomé la dirección, eran 7,5 millones. Ojo, ¿no? Una parte son los afiliados, es decir, los que cotizan, los que pagan 3 millones en el 2019, y por tanto, y los beneficiarios 4,5 millones, ¿no? Es decir, entre los beneficiarios, los menores de 18 años, las compañeras, las esposas de los afiliados, los jubilados y los beneficiarios del seguro campesino, ¿no? Es decir, que los únicos que pagan son esos 3 millones de afiliados para dar la atención a 7,5 millones de beneficiarios. Decidimos que deberíamos asignar médicos de cabecera, ¿no? A través de un proceso de adscripción geográfica y de libre elección a nuestros beneficiarios. Y para esto entonces fue necesario definir domicilios o lugares de trabajo, ¿no? Y comenzar un proceso de revisión de elaboración de acuerdos para aumentar el talento humano y para capacitar al personal, ¿no? De acuerdos con diferentes dispensarios, ¿no? Con diferentes proveedores de esto que estamos construyendo. Y para ello, definimos la estrategia ProSalud, que establecía entonces la necesidad de incrementar el número de establecimientos de salud de primer nivel. Deme un minutito, permítanme prender la luz para aquellos que me quieren ver. Entonces establecimos estos 4 elementos como elementos fundamentales transversales de la transformación de la reforma. El incremento del número de establecimientos y por tanto de equipos de atención, el establecimiento de un equipo de promoción de la salud que le llamamos TOAS, técnicos operativos de apoyo, la introducción de un gran cambio, una gran reforma tecnológica, y un proyecto de médico a domicilio que se iba a implementar y se implementó de manera muy rápida para comenzar a atender y dar respuesta inmediata a las necesidades, a los requerimientos de la población, priorizando los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Definimos que necesitábamos 2,000 unidades, ¿no? 2,000 unidades. Para poder cubrir a estos 7,5 millones, y establecimos que eso lo íbamos a lograr en 5 años. Para el final del 2019 ya teníamos, ¿no? 453 unidades más, ¿no? Con estas definiciones que son interesantes, porque en el momento me dijeron, miren, no hay plata para tener 2,000 equipos más. ¿De dónde vamos a sacar? Entonces lo que hicimos fue comenzar a buscar qué es lo que había. Y encontramos que había anexos escolares, anexos de empresas públicas, anexos de empresas privadas, establecimientos de salud anidados que comenzamos a negociar con diferentes instituciones, por ejemplo, en las alcaldías.
Ellos ponían la infraestructura y nosotros poníamos el recurso humano, las unidades del seguro campesino y las mismas establecimientos de la red interna del IES en la perspectiva de dispensarios de atención de primer nivel. Y logramos ya acuerdos, por ejemplo, con 362 dispensarios de empresas privadas. Apenas están registrados 250 dispensarios anexos en el seguro de riesgos del trabajo. Pero solo en Manabí, imagínense, solo en Manabí hicimos un inventario de más de 600 empresas que tenían su consultorio. Ya comenzamos con ellos a hacer acuerdos, ¿no? Estos convenios en donde ellos, ¿no?, ponían el personal y nosotros le dábamos un botiquín básico y le dábamos el ingreso al sistema informático para que puedan conectarse con la red de especialidades del IES y entonces gestionar la atención de sus pacientes, de sus trabajadores, inclusive algunos de las familiares de sus trabajadores, utilizando esta concepción que les mencioné antes, es decir, esta atención integral, esta atención de prevención y promoción a través de los paquetes propuestos. Y llegamos, miren ustedes, ya a tener 822 unidades para el mes de noviembre del 2019. Como les decía, pues nuestra meta era tener 2,000 y de esa manera cubrir la necesidad de la institución. Para esto, pues definimos en cada provincia qué tipo de consultorio, qué tipo de dispensarios iba a tener, con quién se podía trabajar, etcétera, etcétera. Y esto implicaba también un proceso de cambios normativos en la legislación del IES, de establecimiento de procesos, por ejemplo, de adscripción, porque tenía que registrarse en el sistema AS400 del IES, ¿no? Todo este entramado de registro de cada uno de los afiliados en los dispensarios que se iban creando y el registro de los dispensarios que se iban creando, ¿no?, como parte de la red IES. Entonces, muchas cosas en detalle que no les voy a contar al momento. Quiero pasar a contarles sobre el trabajo que hicimos al respecto de promoción de la salud. Encontramos que había un grupo de trabajadores del IES con un chalequito rojo que estaban en las unidades y lo que se dedicaban es a guiarles a los pacientes al laboratorio, a las consultas, etcétera, etcétera. Ahí definimos otro mecanismo de orientación en las unidades, ¿no? Y lo que hicimos es cambiarle a estos 145 jóvenes, ¿no?, a trabajar en promoción de la salud, ¿no? Y entonces definimos una estructura, ¿no?, de personal de campo, de coordinación de supervisores, un líder operativo vinculado con la dirección de salud, ¿no? Establecimos las acciones de promoción de salud que ellos debían desarrollar, ¿no? Y era curioso, a mí ya no me invitaban, ¿no?, a las provincias, a las ciudades, a inaugurar unidades, sino que me invitaban a actividades, por ejemplo, de tai chi, ¿no?, o de cocina comunitaria, ¿no?, o de ejercicio en los barrios, que eran promovidos por estos jóvenes en los barrios. Ellos identificaban, debo decir en pasado, porque recientemente fueron ya cesados, ¿no?, todo este grupo de promoción en salud. Ellos hacían visita domiciliaria, visita comunitaria, precisamente para hacer la socialización de la estrategia pro salud e integrar a las organizaciones locales, a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones de jubilados en la estrategia. Ellos hacían el inventario de dispensarios anexos, que les comentaba, por ejemplo, en Manabí más de 600. Ellos llenaban una ficha familiar, ¿no?, que íbamos analizando en las comunidades para definir las acciones comunitarias que había que llevar adelante. Hacían gestión de pacientes, es decir, identificaban pacientes vulnerables, personas vulnerables, y les ayudaban a gestionar sus atenciones en las unidades de salud, ¿no? Hacían todas estas actividades de ejercicio comunitario, de comida comunitaria, de organización local.
colaboraban la adscripción territorial de la población, esto que les comento de identificar empresas interesadas en unirse a la red, ¿no? Y adscribirse, por tanto, en la red, ¿no? Y también hacían control de calidad en las unidades, ¿no? Con estrategias como, por ejemplo, paciente fantasma. Entonces, para nosotros fue, ¿no? un proyecto, ¿no? Una acción muy importante como parte de la estrategia ProSalud. En términos de tecnología, nos vimos que era necesario hacer una serie de modificaciones, una serie de mejoras en el sistema operativo, en el sistema informático del IES, ¿no? Que se llama el AS400, que si bien es un programa que todavía funciona en DOS, ¿no? Es el único sistema digital que es transversal a todo el sistema de salud IES. Todo el sistema de salud IES está digitalizado. Eso nos permitió durante la pandemia tener un cuadro de mando en donde teníamos un indicador de qué pasaba con, por ejemplo, las patologías respiratorias día por día, ¿no? Por provincia, por unidad y a nivel nacional, y de esa manera acompañar, ¿no? La posibilidad de picos, ¿no? O de olas en la transmisión del coronavirus, ¿no? Entonces definimos, ¿no? Definimos una historia clínica que incluya componentes de prevención, incluya componentes de promoción, ¿no? E incluya componentes ocupacionales. Como les comenté, la ficha familiar que fue integrada a la S400 y el proceso de adscripción. Pero además vimos que era necesario integrar telemedicina e integrar asistencia médica telefónica, es decir, ir cambiando la asistencia o los procesos de comunicación de nuestros afiliados y de nuestras unidades y de nuestros médicos, ¿no? ¿Por qué digo médicos? Porque lo que establecimos es que debía haber comunicación entre las unidades con especialistas, con las unidades de primer nivel, para hacer consultas asincrónicas, es decir, que los médicos de primer nivel puedan establecer preguntas para los especialistas que eran respondidas durante el transcurso del día, para que ellos tengan guía entonces asincrónica, pero también sincrónica, es decir, la posibilidad de conectarse, ¿no? En horarios establecidos, en citas establecidas, entre médicos a discutir casos y a ser orientados por especialistas, ¿no? Directamente a través de los medios de comunicación. Pero además telemedicina, es decir, la posibilidad de dar atenciones, ¿no? Virtuales, que en ese momento tenían mucha resistencia. Al momento, con la pandemia, se abrió mucho, ¿no? La aceptabilidad de este tipo de acciones, ¿no? Entonces hicimos todo un proyecto, ¿no? Que ya tuvo su componente piloto con participación de las universidades, entre ellas la Universidad San Francisco de Quito, en donde ya se daban este tipo de atenciones y se registraron miles de atenciones a través de este sistema. Queríamos ampliarlo, ¿no? A toda la red y que nuestras unidades de tercer y segundo nivel comiencen a dar este tipo de acciones. Y esto fortalecía el componente de red, porque al tener entonces un fuerte primer nivel, con todos estos dispensarios, con todos estos equipos manejando a población adscrita, entonces el proceso de gestión de la atención de especialidad, en el caso de ser necesario, iniciaba entonces ya con un responsable, ¿no? Es decir, ese médico de cabecera, así lo llamamos. Ese médico de cabecera es el que iba a gestionar las citas de especialidad, las citas de exámenes médicos especiales, las citas de problemas de temas de imagen, por ejemplo. ¿Para qué? Para darle continuidad a la atención, para que haya alguien responsable, lo que no pasa en la actualidad. Una persona que va a hacerse atender va a ver a 4, 5, 10 médicos y ninguno es responsable de su proceso de atención. Esto se veía reforzado, se veía facilitado por este sistema de comunicación fortalecido.
Además, sistemas novedosos de atención de pacientes crónicos a través de tecnología de punta, ¿no? Con registro de indicadores, por ejemplo, de glucosa o de presión arterial o de pulso en aparatitos en casa que se transmiten por el teléfono o por el internet a una base centralizada que permite entonces monitorear todos esos indicadores para evitar o disminuir la necesidad de que estos pacientes crónicos asistan a las unidades simplemente a ver sus remedios, sus pastillas, a través del sistema de monitoreo en aquellos que estaban con indicadores en lo aceptable, en lo esperado, pues se les envía o se les pretendía enviar su medicación, ¿no? A través de una moto, ¿no? A través de sistemas de reparto de medicación. Y finalmente, pues este componente de médico a domicilio que comenzó a funcionar con atención 7 días a la semana, 365 días al año, para grupos vulnerables, para mayores de 65 años y para personas con discapacidades y para menores de 5 años. Con prestadores externos, con un tarifario VR de visita a domicilio, en donde se entregaba inclusive hasta la primera dosis de la medicación y se establecía la cita para que se le dé continuidad de la atención a esa persona. Con todo esto se logró reducir, ¿no? La espera en las 5 especialidades más complejas que les llaman de primer nivel, se logró reducir, ¿no? De 30 días de espera a 3 días de espera y se mejoró entonces de esa manera la calidez en la atención a nuestros afiliados, especialmente a los más vulnerables. Se inició ya este proyecto a trabajar en Quito y en Guayaquil y se pretendía expandirlo a las ciudades más grandes del país, Santo Domingo, Puerto Viejo, Manta, Cuenca y Machala. Con esto, pues, como les decía, se comenzó ya, ¿no? Los indicadores de impacto que teníamos precisamente, pues, era el tema de tiempos de espera para citas, ¿no? Con una reducción importantísima en muchos sitios del país, ya teníamos citas al día, ¿no? Y en promedio, pues, el máximo tiempo de espera al momento de la aplicación de toda la estrategia era ya lo máximo 3 días de espera para tener su cita. Se tuvo una importante disminución en las filas para recibir tanto medicamentos como atenciones en las unidades de salud a través del médico a domicilio. Se disminuyó los tiempos de exámenes de laboratorio y se pretendía pues que todo lo que son exámenes básicos se hagan en los dispensarios, que se tomen las muestras directamente allí y desde ahí se retiren para que sean llevadas a la red de laboratorios del IES, ¿no? En la revisión, en el análisis que hicimos, la red de laboratorios no había un laboratorio que ocupe más del 40% de su capacidad de gestión de muestras, ¿no? Entonces, tranquilamente se podía, ¿no? Realizar, ¿no? Toda la carga de exámenes de laboratorio básicos que podría generarse en estos 2.000 puntos de atención, ¿no? En esta red de laboratorios con un sistema logístico de retiro de muestra, ¿no? En los dispensarios y luego, pues, los resultados en el sistema informativo S400, que llegó a tener ya receta electrónica y poder acceder a través de los, inclusive, dispositivos móviles de los médicos a la información de resultados de exámenes y por tanto pues darle continuidad, ¿no? y oportunidad a la atención. Además, en términos de imágenes, se estableció un proyecto de una unidad de diagnóstico de imágenes con una red de transmisión de imágenes hacia estos puntos de lectura de imágenes, especialmente tomográficas,
¿no? Que se inició el piloto con el Hospital del Sur, en donde ya existe la infraestructura, se requieren pantallas, sistemas especializados y luego todo un sistema de transmisión de imágenes, lo cual mejoró este componente de contar con los diagnósticos de imágenes de manera oportuna, ¿no? Y entonces, y esto finalmente pues significa o impacta en un aumento de la satisfacción de los afiliados, una mejora de la percepción del servicio y definitivamente pues un impacto social, ¿no? Son las 18:58, ¿no? 2 minutitos para decirles que muchas veces esto se ve imposible, ¿no? Y estando dentro del sistema, lo que se ve es que los actores internos ven que es imposible, ¿no? Que no se puede hacer. Pero yo creo que lo único imposible es aquello que no intentas. E hicimos el intento a través de esta estrategia, ¿no? La estrategia Pro Salud, que llegó a tener 50 proyectos que iban desde temas como, por ejemplo, el café con el gerente en las unidades, que obligatoriamente tenían que desarrollar las unidades para juntarse con los usuarios y conversar sobre los problemas que ellos percibían, ¿no? Hasta proyectos tan complejos como el proyecto de auditoría de atenciones con una plataforma automatizada de análisis de todas las prestaciones que dan los prestadores externos, ¿no? Y entonces, por tanto, automatización de los pagos, automatización de las auditorías, proyecto que significa un ahorro para el sistema de alrededor de 300 millones de dólares, ¿no? Y el proyecto de, por ejemplo, operador logístico para mejorar la distribución de medicamentos, tanto en unidades como en consulta externa, ¿no? Que significaba otro ahorro de alrededor de 200 millones de dólares. Y el ahorro de el establecimiento de la red de primer nivel, que fue estimado en alrededor de 180 millones de dólares. Todos estos proyectos implicaron todo un proceso de análisis cuidadoso, de construcción de propuestas técnicas, de construcción de términos de referencia que hasta el momento de mi salida quedaron ya listos para que se inicien los procesos de contratación. En este minutito voy a revisar algunos de los comentarios. Ángelo dice, y ahora que los han vinculado a los jóvenes que realizaron la profesión, que quien suple, no suple nadie, ¿no? Lastimoso, ojalá la nueva administración se dé cuenta del poder, de la fuerza, de la importancia de ese proyecto y se lo retome y se lo renove, ¿no? Pero al momento pues ya han sido desvinculados. Agradecemos al doctor Mauricio Espinel por su intervención, donde conocimos la propuesta de atención primaria de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.